Mi nombre es Natalia Iñiz, soy artista visual de Lima, Perú. En los 90 había como una situación política súper extrema, ¿no? Estábamos en pleno conflicto armado interno y, digamos, la respuesta de muchos adolescentes, como era mi caso, fue como como un proceso como de ensimismamiento, ¿no? Una mirada como muy autorreferencial, un poder saber, o sea, como que, digamos que no estamos en un momento muy distinto ahora, pero en ese momento era como que todo era incierto, ¿no? Podía explotar un coche bomba cerca de donde estabas y morir, ¿no? No sabías qué día ibas a tener luz, qué día no. Había noticias de las desapariciones forzadas y digamos, las primeras señales de un genocidio, ¿no? En muchas regiones del Perú. Entonces, era como, bueno, ¿de qué me puedo agarrar, no? Y lo primero que era ya, de uno mismo, de tu propio cuerpo, ¿no? Además, en mi caso, yo venía como de una familia militante de izquierda y entonces era una izquierda de los 70, una izquierda muy ligada además en el caso de mi familia, a la teología de la liberación. Entonces era como que, que todo lo que tenía que ver con la sexualidad, con el placer, con el goce, no estaba en la agenda, ¿no? Era una agenda muy ligada, obviamente, a erradicar la pobreza digamos, y generar un cambio social, ¿no? Hacia una democracia real, ¿no? No solamente en las elecciones. Entonces, era difícil y a la vez era, aunque pudiera ser en mi caso una chica blanca, heterosexual, de clase media, ¿no? Aún así resultaba transgresor, ¿no? Empezar a explorar la sexualidad, el cuerpo, ¿no? Yo no lo veía en mi generación, digamos, poco a poco fueron apareciendo cosas, pero lo que sí había en los 90s, 80s, 90s, fue una poesía muy poderosa sobre el cuerpo, ¿no? Entonces, el libro fundacional es Noches de Adrenalina de Carmen Ollé, ¿no? Y bueno, tienes Mariposa Negra de Rocío Silva Santiesteban, tienes, o sea, empieza a trabajar Victoria Guerrero, empieza a trabajar un montón de gente, digamos, Rosela Di Paolo, digamos, una madre de todas ellas fue Blanca Varela, ¿no? Pero cuando leo el libro de Montserrat Álvarez, Zona Dark, ¿no? Es como que, Entonces, claro, no había ni en la escuela donde estudiaba, ni en mis contemporáneas, como una mirada o un conocimiento sobre todo lo que ya se había hecho sobre el cuerpo y los movimientos feministas y todo esto. Esa información, no había internet para empezar, ¿no? O sea, no llegaba a nosotras. Tampoco yo tenía una familia que viajara y que trajera muchos libros o revistas de fuera, ¿no? Entonces era como que era como la nebulosa, ¿no? Entonces la poesía fue lo que a mí, digamos, de hecho varios de mis cuadros, autorretratos, de cuando estaba acabando la universidad y los primeros años que salí, tienen nombres de poemas de cualquiera de las, ¿no? De toda esa generación, ¿no? Y sí, creo que a través de la poesía, hace poco que tuve una muestra antológica, es que me di cuenta que mi trabajo no era una cuestión como me habían dicho, ¿no? Hay que exhibicionista, ¿no? Era una cuestión como de poner en alguna parte eso que no tenía lugar, ¿no? Y para mí, digamos, dentro de un ambiente bastante represivo sexualmente, ¿no? De un desconocimiento pues profundo de nuestro cuerpo. Yo siempre digo que en Occidente ha habido una ablación simbólica del clítoris, ¿no? A mí me encantaba dibujar láminas de anatomía del cuerpo humano, era mi pasión y jamás vi un clítoris, ¿no?
Y ahora pues gozo viendo páginas de internet donde te lo ponen de todas las maneras y de todos los tipos, ¿no? Y es enorme, ¿no? Y entonces tú dices, ¿cómo desapareció? O sea, ¿cómo un órgano tan importante desapareció? Bueno, y ahí hay un hilo de la madeja, ¿no? Pero sí los 90 y la poesía de ella fueron un momento para mí de ir mostrando, creo que bastante inconscientemente, un malestar, ¿no? Así como el malestar de la cultura, creo que había un malestar que tenía que ver con esa represión, pero también con esas limitaciones y esa violencia, ¿no? Que se normalizaba y que convivías con ella, pero que de pronto cuando pensabas un poquito decías, wow, ¿no? O cuando venía alguien de fuera y te decía, no, no, eso no es así en todas partes, era como, entonces algo se iba destrabando ahí, ¿no? Pero sí, eso es más o menos, creo, el contexto. Hay como, siempre todo son como varias cosas de distintos lados, ¿no? Pero yo era fan de los afiches chicha, ¿no? Chicha entendido como afiches que promocionaban conciertos de música, que era una especie de cumbia peruana, un poco, digamos, psicodélica, pero también rockeada, ¿no? Entonces hubo un movimiento de cumbia peruana muy importante y de una manera un poco racista se les decía chicha, ¿no? Música chicha. Pero eso se asumió, ¿no? O sea, el término chicha, si bien venía de una cosa peyorativa que era ni chicha ni limonada, o sea, no eres nada, ¿no? Un arroz con mango, una cosa que no combina, ¿no? Digamos, se vuelve un término que cada vez más es como valorado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de serigrafía chicha o de gráfica chicha, creo que ha ido perdiendo esa connotación negativa, aunque está obviamente en su origen y alguien todavía lo puede entender así, ¿no? Pero bueno, yo era fan, ¿no? Poco a poco fui aprendiendo y era como la mínima, digamos, los mínimos recursos, ¿no? Una hoja de papel bond delgado, unas tintas al agua muy baratas que se usan para imprimir polos o que se compran así en grandes cantidades para telas. Digamos, ni siquiera las cajas de serigrafía digamos, se hacía ese proceso fotográfico para la imagen, sino que todo era dibujado con lápices y cortado con cuchilla, ¿no? Y era como ir sacando estos papelitos, ¿no? Muy ligeros, muy frágiles, y destapando y poniendo los huecos también que dejaba cada letra que iban dibujando y cortando. También era una pasada de color, ¿no? Entonces todo era como de una cosa muy que parecía como hasta descuidada, ¿no? Nunca hay un afiche chicha igual al otro, porque todo ha sido un encaje, pero dentro de eso hay una sincronía y una efectividad, ¿no? Que compite con grandes, digamos, paneles publicitarios, ¿no? Llega a tener una visualidad en una ciudad bastante gris, ¿no? Y terrosa como Lima. Es el contraste perfecto, la materialidad perfecta para el tiempo que tiene que durar, y además hay un sistema de distribución de la ubicación de estos afiches en la calle que también es perfecto para el público que se requiere, ¿no? Entonces, todo ese sistema me parecía fascinante. Yo decía, un día yo quiero hacer mi afiche chicha, ¿no? Pero son cosas, ¿no? Que vienen de un lado. Obviamente me pasó como a muchas en Perú, que me gritaron perra, ¿no? Digamos, de hecho, en el afiche hay anécdotas obviamente personales también. Entonces, claro, de pronto te dicen perra 20 veces y de pronto hay un momento en el que dices, su qué fuerte, ¿no? Y entonces, claro, hay un detonante, ¿no? Una situación personal que hizo que yo dijera, bueno, ¿qué? Soy una perra, pues, ¿no? Ya, o sea,
si poder decir no a esta situación o poder hacer esto implica eso, ¿no? Ya había hecho además antes un trabajo sobre Santa Rosa de Lima, donde, no sé si lo hice después, pero donde había visto cómo la sexualidad estaba, a partir de una famosa pintura de Lazo de Santa Rosa de Lima, cómo no había una reconciliación aparentemente, por lo menos para las mujeres, entre la religiosidad y el cuerpo, ¿no? Y uno ve ahora pues con otros ojos toda la imaginería religiosa y no hay nada más corporal, ¿no? O muchas veces súper sexual en la imaginería religiosa, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué está pasando aquí? ¿Dónde te ubicas tú frente a eso que se tapa, ¿no? Esta idea de tapar el sol con un dedo, ¿no? Entonces, pucha, a partir de este momento yo empecé a pensar con cuánto tenía que fluctuar entre ser virgen o el otro extremo, que es puta, ¿no? Entonces, claro, la perra estaba más cerca a la puta, ¿no? No necesariamente tenías que ser un trabajo sexual, pero te ubicaba ahí, ¿no? Y todavía yo estoy hablando de pues, cosas que han pasado hace 35 años más o menos, y todavía el mito de la virginidad daba vueltas, todavía habían las chicas para casarse, las chicas para divertirse, o sea, era como una amenaza constante en qué lugar de la... O sea, si tú, ¿no? Si te estabas acercando más a ser una chica con la que te podías casar, para empezar, yo quería casarme. O sea, me parece una locura visto desde hoy, pero sí, una época bastante distinta. Pero entonces, claro, frente a este momento en el que una persona me dice que soy una perra y que está esperando el día en que se me caigan las tetas y que nadie me va a querer y un montón de cosas así súper hirientes, digamos, eso me dolió, pero creo que lo que más me dolió fue cuando se lo comenté a una muy amiga mía, muy cercana, Uñimure, y me dice, bueno, entiéndelo, ¿no? Porque está dolido. Ahí es como que ¡fum! Se me desmoronó así. O sea, lo primero que me dijo, o sea, no fue, oye, pucha, ¿qué se pasa? ¿No? ¿Cómo te puede haber dicho eso? ¿Cómo te sientes frente a eso? No, yo necesitaba ¿no? Y después podríamos tratar de entender qué pasaba, ¿no? Pero nada más me dijo eso y nada más, ¿no? Entonces, ahí sí como que ya la ira se me sale y empiezo a pensar en todas estas situaciones que ocurren y que tú escuchas cotidianamente, pero que nadie las dice, digamos, más públicamente, ¿no? Que se quedan en ese espacio, así medio etéreo, y que te van impregnando el cuerpo y te las vas haciendo tuyas, ¿no? Y te vas creyendo el cuento. O sea, es así como súper fuerte el darte cuenta, ¿no? Cómo aunque uno a veces hasta lo tenga claro, igual están como metidas, ¿no? Entonces dije, ¿qué es la manera en la que yo puedo llegar a más gente, ¿no? Ya había hecho un trabajo antes que se llamó La Espera, donde yo fotografiaba mis piernas y mi calzón en distintos baños, esperando, o sea, digamos, ante la pregunta de qué pasaría si estuviera embarazada, ¿no? Si abortaría, si no abortaría. Entonces, ya había hecho un primer trabajo en el que eran fotografías con luz, con estas, como si fueran baños, todos los baños donde iba, pero había unos audífonos en un cuarto rojo que además formaban como unos ovarios, donde tú podías escuchar a decenas de chicas que les pregunté qué harían frente a ese dilema, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando del año 98, 1998, y claro, muchas tenían miedo de hablar del aborto, ¿no? Como tal, algunas lo planteaban como la angustia que les daba que nunca les viniera la regla cuando no habían menstruado todavía, pero bueno, varias
aprovechando también el anonimato, digamos, empezaron a pensar qué harían si tuvieran un embarazo no deseado, ¿no? Entonces me encantó hacer eso, me encantó conversar con las personas para poder hacer mi trabajo. Era como que una pregunta grande que yo tenía, era como que se respondía por montones de voces, ¿no? Entonces el trabajo ya no era solo la satisfacción de poder hacer algo, materializar una idea que uno tiene, una sensación, idea, no sé, sentimientos, sino era construir con, ¿no? Entonces era también como un proceso ya no solo de expresión, sino como de conocimiento. O sea, yo frente a un tema que me inquietaba o que me angustiaba o lo que sea, no te encontraba respuesta, ¿no? Yo sentía que al hacer trabajos como este era como que esas, que tenía un montón de respuestas, ¿no? Y que mi comprensión y incluso mi asimilación o el asumir una determinada situación, por más dolorosa que sea, se hacía distinto, se hacía como acompañada, ¿no? Entonces, Perra Habla fue justo después de ese trabajo. De hecho, algunas de las preguntas se orientan a cómo conozco a Sandro Venturo, ¿no? Con el que hicimos esta especie de colectivo La Perrera. Es porque, digamos, yo ya tenía las frases, la foto de mi perra, ¿no? Sí, tenía ya un boceto del afiche, pero él me había buscado antes justamente por ese trabajo de la espera, porque quería hacer un proyecto y le había gustado un poco el abordaje del trabajo. Entonces ya estábamos en conversación y yo veía que era una persona que sabía como de comunicaciones y además escribía bien, ¿no? Entonces le dije, oye, mira, tengo este proyecto, quiero... Entonces ahí juntos afinamos las frases, ¿no? Sí. Y bueno, nació el amor. Entonces empezamos a trabajar juntos, ¿no? O sea, él me acompañó al sitio donde se hacía, ahí sí, quemar una malla para poder hacer el afiche, convencer al señor Mendoza de Serigrafía Vanessa que eran en realidad 2 afiches en una malla, en fin, ¿no? Entonces ahí como que empezamos a trabajar juntos, pero también a tener un vínculo, ¿no? Y entonces, claro, él, una persona como muy inteligente, empezó como también a decir, se empezó a como involucrar con el trabajo y como que decidimos que el trabajo, si bien en un principio creo que la primera vez que se expone la documentación en un encuentro de escritoras, está mi nombre, sí. Pero después él se empieza a involucrar más y cuando vienen las denuncias él también entra con fuerza. Entonces ahí lo convertimos en un trabajo colectivo, ¿no? Sí, bueno, y ahí como empieza como una sinergia ahí con algunos amigos también, con Edwin Núñez, que era el cantante de Escuela Cerrada, que fue el que me ayudó a todo el tema de quemar la malla, de serigrafía, de edad, ¿no? Todo ese proceso. Todo el mundo que se abrió con Serigrafía Vanessa, la señora Delia, toda una negociación siempre ahí con el señor Mendoza, porque lo sacábamos un poco de su modo de producción y ¿no? Entonces era como, nos miraba como diciendo, qué pesados estos, ¿no? Pero, digamos, La Perra sí se imprimieron 3.000, ¿no? Entonces era un número importante, ¿no? Y ahí es también donde conozco todo el sistema de los pegadores, ¿no? Porque yo ingenua pensaba que yo iba a pegar 3.000 afiches con engrudo de un día para otro en la pequeña ciudad de Lima, ¿no? Entonces, después de que un carro que tenía se quedó tirado en Villa El Salvador como a las 3 de la mañana que estábamos pegando afiches, dije, bueno, ya no tengo la infraestructura, o sea, mi carro no está para esto, ya, me entregué y les di los afiches, ¿no? Pero igual después había que ir a tomarle foto, y por supuesto que montones de lugares nunca se... Además ya hay una fama entre los pegadores de que no te pegan todo necesariamente, ¿no?
después te los tiran, entonces siempre hay que estar así como... Y fue bonito también porque con los pegadores ellos tenían este circuito de la música, la cumbia, la chicha, donde poner, pero yo quería que llegue a otro circuito y ellos le dijeron, ah, el circuito del rock, Lince, Miraflores, Barranco, ¿no? Entonces me dijeron, ya, bacán, entonces vamos a hacer el circuito chicha y el circuito rock, ¿no? Pero para mí había algunos puntos importantes, entonces teníamos así nuestro plano de Lima y entonces yo le iba preguntando a los pegadores, oye, ¿y en esta zona dónde se pega, no? Y ya, entonces íbamos diseñando el plan, ¿no? Eso era como lindo. Y además, por documentar, terminabas visitando lugares de la ciudad que nunca había ido, ¿no? Eso dio después pie a otro trabajo que hice sobre las mujeres en la ciudad, ¿no? Entonces en realidad cada una de estas grandes, o sea, intervenciones, así como con armamento pesado, digamos, porque no es pegar 10 afiches, ¿no? Sino es como que no haya nadie en Lima que no pueda, o sea, que no ha visto este afiche, ¿no? Eso implica, pues, digamos, son procesos largos, ¿no? Desde conseguir la plata, el material, la cosa, documentar, editar esas fotos, y es siempre, cada vez que tenía uno de estos procesos, es volver a ver Lima después de 10 años o de 20 años, ¿no? Y volver a recorrerla y es como, pucha, qué paja, ¿no? Mi ciudad, no sé, es como, es tuya, ¿no? No sé, la reconoces, ¿no? En cada cosa, más allá de si te gusta o no, si, ¿no? Te reconoces y la reconoces, ¿no? El Internet en el Perú es un caso de estudio porque no solamente se abrió con la RCP, la Red Científica Peruana, la primera cabina de Internet en el 84, acá en Miraflores, sino que digamos, la necesidad de insertarse en una comunidad más amplia, la necesidad de, digamos, hay unos lingüistas, Biondi y Zapata, ¿no? Que dicen que en sociedades donde lo escribal, ¿no? Entró con tanta fuerza y lo oral seguía manteniendo una vigencia importante, todo lo que ellos llaman lo electronal, ¿no? Y la multimedia de alguna manera entró con mucha más rapidez y mucha más fluidez, ¿no? Esa es una de las tantas teorías, pero el hecho es que el Perú se convirtió en uno de los países con más cabinas públicas del mundo, ¿no? Era brutal, o sea, en cada esquina había una cabina y se masificó, a pesar del pésimo internet, se masificó en todo el país con una rapidez alucinante, ¿no? Entonces, sí, por cercanía a la Red Científica Peruana y es como que me iba enterando el impacto y la sorpresa que generaba en el mundo esa fuerza, ¿no? De la necesidad de comunicarse de una manera como más integral, ¿no? Sonido, escrito, imagen, video, o sea, todo, ¿no? Sí, entonces, para mí, digamos, en la línea de lo que venía contando sobre que me encantó la idea de que mi trabajo pudiera hacer preguntas, ¿no? Y a cada vez digamos, a una diversidad de personas, ¿no? No esperar que vengan a mi espacio, sino como usar los recursos de las comunicaciones, de la gráfica chicha, de la publicidad, de su posibilidad de llegar, ¿no? A tanta gente. Yo dije, ay, yo me meto a ese río, ¿no? Me subo en esa... Entonces, en la calle de Internet empezaba a ser también bastante transitada, ¿no? Entonces yo quería como, si lanzas una pregunta, a ver qué chapo de lo que pudiera responder, ¿no? Entonces sí fue como muy impresionante porque yo recién tuve correo electrónico, por ejemplo, desde el 97, ¿no? Y el 99, digamos, todavía no era un uso oficial, digamos, ¿no? Que si no tienes correo electrónico no eres nadie porque todas las comunicaciones te llegan por ahí, ¿no? No, entonces, bueno, recibir 200 correos en una semana era como, wow, ¿no?
Entonces sí fue un proceso súper interesante porque incluso había personas que se creaban un correo electrónico para poder responder, ¿no? Y mantener el anonimato, ¿no? El hecho de que existiera este servidor que era Hotmail era preciso, ¿no? Eh, el interpelar y decir, tú, o sea, tú como perra, ¿qué dices, no? O sea, perra habla, ¿no? Era diferente hay una perra que está hablando además, ¿no? Entonces, sí. Ahora, las reacciones fueron horribles, ¿ah? O sea, ahora podemos verlo así como, pero la gente en mi familia se molestó, o sea, mis ex novios se molestaron, me sacaron de exposiciones que me habían invitado. Por supuesto, de pronto aparecieron exposiciones que nunca me hubieran invitado y que me invitaron, ¿no? Pero, eh, digamos, después viene la denuncia en la fiscalía, una multa en la municipalidad de Barranco, así una multa así enorme. Eh, sí, sí, y lo de la fiscalía, estábamos en plena dictadura fujimorista, ¿no? Los medios de comunicación intervenidos, entonces, claro, y había un sector del feminismo que estaba apoyando a Fujimori porque él tenía una agenda muy proactiva en las cuestiones más institucionales del género y del feminismo a nivel internacional, ¿no? Entonces, si bien por un lado estaba promoviendo las esterilizaciones forzadas, por otro lado tenía el apoyo de un sector del feminismo para, digamos, también concretar algunas cosas que hoy día podríamos entender como conquistas, ¿no? Entonces, el hecho de que la agenda de género estuviera en el poder de alguna manera, digamos, y a la vez los medios de comunicación intervenidos, ¿no? De pronto parecía algo que usaba un recurso que se usaba para publicitar fiestas, eventos, eh, para comunicar algo que además podía reñir, ¿no? O no estar en la línea de la agenda de género del gobierno, ¿no? Entonces fue la pampa, ¿no? O sea, teníamos, o sea, como primero apareció una congresista diciendo que iban a encontrar a estos malditos, no sé qué, ¿no? Estos neomachistas, ¿no? Que estaban ahí promoviendo los insultos a las mujeres, ¿no? Después aparezco yo y digo, oye, aquí estamos, pero no sé si debía hacerlo, ¿entiendes? No quería que se pongan a buscarme, digamos, o sea, estamos en una dictadura, ¿no? Entonces yo dije, no me manden todavía al servicio de inteligencia, que estoy, ¿no? Entonces fue como, o sea, como que toda la gente me decía, pero tú debiste prever que eso iba a pasar, ¿no? Que iba a haber un escándalo y que las autoridades de todo el país, ¿no? Desde la ministra de la Mujer, desde la presidenta del Congreso, desde todo el mundo iba a tener que opinar sobre esto. Y yo dije, entonces te has equivocado porque no demarcaste la cancha, ¿no? Y yo al comienzo dije, bueno, quizás me equivoqué, quizás no debí responder así en tal entrevista o quizás nunca debí decir que era yo, ¿no? Pero después dije, pucha, yo lancé una pregunta, ¿entiendes? Y cómo se respondió esa pregunta no era algo que yo tenía parametrado. Es más, no hubiera tenido sentido eso, ¿no? Para mí, ¿no? Entonces siento que, que sí, bueno, ahí lancé la pregunta, me vi un poco involucrada en unos líos mediáticos y legales, pero la pregunta se extendió a lugares donde jamás llegaré, ¿no? O sea, así como cuando alguien ve una pintura, nunca nadie podrá saber todo lo que ha sentido, pensado, toda la cantidad de gente que ha visto eso. Pero claro, al ser una pregunta uno quiere como por lo menos escuchar un murmullo, ¿no? Y ahí es cuando, digamos, lo del correo electrónico, lo de documentar, lo de ir a charlas, o sea, como
nos llamaban de universidades, de Villarreal, de cualquier universidad, ¿no? De Lima, nos decían, queremos conversar sobre esto, ¿no? De hecho, en Flora Tristán se hizo todo un mega evento para conversar sobre esto, ¿no? En qué medida los feminismos peruanos, quizás más limeños, se habían institucionalizado y habían perdido esa dimensión más masiva, más mediática, ¿no? Esa posibilidad de mover un poco las cosas, ¿no? De hecho, desde la sociología nos decían, pero es que no es sociología porque no has entregado los informes de tu investigación. Desde el arte nos decían que no era arte, que eso no sé qué. En la facultad, yo dictaba clase en la facultad de arte, de pronto estaba por ahí, me gritaban perra o me ponían alguna cosa ¿no? Yo hice un tríptico del asunto cuando se presentó una documentación en este Congreso de Escritoras y alguien lo puso en el panel y puso Natalia Perra, o sea, como que tú dices, Asu. Pero lo interesante fue que todo el mundo tenía que hablar del asunto. Me enteré como hasta de chicas que habían terminado con sus novios porque habían debatido sobre el tema y se habían dado cuenta que su novio era un imbécil y, ¿no? Entonces, por eso finalmente le llamamos como escultura social, ¿no? Porque te decían, ya pásame el afiche para ponerlo en una exposición y yo decía, no, no. Lo que se ha puesto en juego es, digamos, todo ese movimiento, todas esas conversaciones, ¿no? Discusiones que se han generado a partir de ese estímulo, ¿no? Entonces, claro, si bien había la amenaza y una cierta descalificación en distintos sectores, o algunas personas incluso ligadas a mí emocionalmente, en realidad también era impresionante ver cómo se discutían y se planteaban cosas que nunca yo había escuchado que se plantearan así abiertamente, ¿no? Bueno, en ese encuentro en Flora Tristán, que es una ONG feminista importante, ¿no? Es que de pronto encuentro amigas de CLADEM, amigas de DEMUS, ¿no? Y se empieza, digamos, a hacer un vínculo, ganas de hacer cosas a partir de lo que se había hecho, digamos, entonces empezamos primero la perrera, pero después ya más yo directamente a trabajar con distintas, como insertarse en una red de campañas más institucionales, ¿no? De comunicación, que sí venían como en el mundo de las ONGs con presupuestos, con ciertos requisitos, ciertas coordenadas, ¿no? Entonces sí fue como un gran aprendizaje para mí, ¿no? Que ni siquiera, no estoy segura si ni siquiera me autodenominaba feminista en ese momento, no me acuerdo, pero en todo caso yo quería saber, ¿no? Entonces el meterme a trabajar una campaña para el RIMAC ¿no? y estar desde la conceptualización y digamos, la validación con las personas, lecturas, o sea, todo ese mundo más comunicacional claramente era para mí nuevo, pero además recogía muchísima información, ¿no? Me indignaba más también. Era como, ¿por qué es tan horrible todo esto? Entonces, claro, empezamos a hacer varias cosas, ¿no? Tanto con Floras, con Demus, con CLADEM. Y sí, hubo una campaña linda que se llamó No es no, ¿no? No hay excusa para una violación, ¿no? Estamos hablando del año 2001, o sea, 2000, ¿no? O sea, era como... Y que se hagan stickers, se hagan banderolas y que toda una zona del RIMAC se llene de esa campaña, era como, wow, ¿no? Wow. Entonces sí, con las ONGs hicimos un montón de cosas, otras sobre la píldora del día siguiente, ¿no? Entonces,
También había unos concursos a la publicidad menos sexista y la publicidad más sexista, que se llamaba el Sapo TV. Entonces también hice unos afiches para ellas. Bueno, y también todo el mundo de derechos humanos. De hecho, gran parte de la izquierda de los 70, de alguna manera se reconvierte, iba a decir, pero digamos, se dedica a trabajar a partir de la cooperación internacional con ONGs, tanto de derechos humanos como las feministas, como de seguridad alimentaria, distintos temas, ¿no? Educativas, ¿no? De hecho, ONGs que vean como las políticas educativas del país, en fin, ahí hubo, digamos, un momento muy rico de producción de conocimiento y de intentos de acción, ¿no? En determinadas comunidades concretas, ¿no? Entonces, las ONGs fueron, creo que ahorita y cada cierto tiempo están bajo amenaza, ¿no? Y de hecho hay un cuestionamiento muy fuerte de la ONG como algo que, digamos, es un paliativo frente al orden más estructural, ¿no? Que perpetúa, ¿no? Las condiciones pues, estructurales que nos mantienen en este grado de precariedad y pobreza, ¿no? Pero sí, entonces el trabajo fluyó y fue como, y ahí diseñando además un folleto para la primera maestría en género que se hizo en el Perú, ¿no? Es que conocí la maestría de género de San Marcos y después me metí a estudiar, ¿no? Entonces hice la maestría justamente porque sentía que no encontraba todas las palabras ni la disciplina para leer todas las cosas que quería leer y entender y ya ser pues una feminista un poquito más instruida. No, entender principalmente creo, entender mucho más cosas de mi vida, ¿no? O sea, no hubiera podido ser mamá si no hubiera estudiado la maestría de género. O sea, no hubiera tenido dónde poner toda la rabia y ni entender de dónde venía y quitarme bastantes kilos de culpa, ¿no? O sea, hubiera sido imposible. Digamos que el Perú es un poquito distinto a varios países de la región porque, digamos, el movimiento subversivo empieza cuando retorna la democracia, ¿no? No es una respuesta a una dictadura, ¿no? No es un movimiento como muchos en Latinoamérica, que es una respuesta a las dictaduras, sino que es digamos, y además con un afán revolucionario, por supuesto, sino que Sendero hace su primer atentado en el Perú, Sendero Luminoso, ¿no? Contra unas ánforas electorales, ¿no? Y además son las primeras elecciones donde votan las personas analfabetas, que es realmente desde el 79, pero en el 80 es, digamos, revolucionario porque había grandes sectores todavía de la población del Perú que eran analfabetos. Entonces el voto a las mujeres en el 56 o el voto no era realmente, digamos, universal, ¿no? Entonces, en ese momento que hay un avance democratizador en la sociedad, hay esta como especie de regresión violenta, ¿no? de Sendero, que ataca directamente la democracia, ¿no? Ataca directamente símbolos democráticos, ¿no? Podríamos decir que es parte de un movimiento mucho mayor, ¿no? Digamos, una respuesta al imperialismo norteamericano y una adhesión a una idea del Partido Comunista Chino, pero digamos, si vemos el origen de Sendero es un origen clase mediero, ¿no? Es de una clase social en realidad privilegiada intelectualmente, ¿no? Son profesores universitarios. Entonces, claro, el Perú en ese sentido, digamos, no configura una dictadura, digamos, como las que hubo en Argentina, Uruguay, Brasil, o sea, se sale de ese periodo
Y además se sale desde el comienzo. Bueno, ya me estoy yendo demasiado lejos, pero después me cortan. Pero también, digamos, el gobierno revolucionario de Velasco Alvarado, que es una dictadura, pero es una dictadura de izquierda, cuando todas las dictaduras en la región eran dictaduras de derecha, ¿no? De pronto aparece un movimiento subversivo que, digamos, ataca directamente la democracia y no la dictadura, ¿no? O sea, entonces hay como cosas que es difícil leer ese periodo para, en estudios más comparativos que intenten hacer como movimientos más uniformes a nivel de Latinoamérica en cuanto a sus periodos de dictadura y de democracia, ¿no? Y lo paradójico es que, digamos, esos grupos subversivos van a ser la justificación de una nueva dictadura, ¿no? Entonces, que va a ser la de Alberto Fujimori, ¿no? Después de dos periodos bastante problemáticos, democráticos, donde la guerra contra la subversión en el país, pues, se convirtió en una nueva, digamos, en una nueva fuente de violencia para la población, ¿no? Para la ciudadanía en general, que estuvo entre dos frentes, ¿no? Entre las fuerzas armadas y policiales y los grupos subversivos, ¿no? Entonces, Fujimori entra después de un periodo bastante convulsionado, no solo por violencia política, sino también de grandes crisis económicas, ¿no? De extremas crisis económicas con el gobierno de Alan García. Entonces, la necesidad de un salvador era, ¿no?, la cosa mítica de alguien, de un líder que va a venir a salvarte, y con esta, digamos, fama o idea del oriental como, ¿no?, alguien que es ordenado, que, ¿no?, que maneja la tecnología, que además él era un profesor universitario, ¿no? Y una persona como no vista antes en la política peruana, ¿no? Con una cierta novedad, ¿no? De una persona que representa grandes sectores de la sociedad peruana, que es producto de la migración china y japonesa, ¿no? Pero a la vez asociada a la idea del chino de la esquina, del chino de la bodega, entonces alguien cercano, ¿no? Un chino, pero un chino amable, un chino, ¿no? Entonces, bueno, gana las elecciones y hay una especie de entusiasmo general, ¿no? Incluso sectores de izquierda, de diferentes lados, lo apoyan porque él le había ganado al premio Nobel Mario Vargas Llosa en las elecciones que la derecha y todos los movimientos más liberales habían apoyado, pero con mucha fuerza, ¿no? Entonces este señor Alberto Fujimori congrega a mucha de la gente que tenía expectativas de que podía ser un gobierno más progresista, ¿no? Eso se decanta rápidamente en el sentido contrario, ¿no? Fujimori hace una alianza con Vladimiro Montesinos, que era un militar de inteligencia en el Perú, y después, además de un shock económico brutal, ¿no?, se dan cuenta que no van a poder, pues, robar o conseguir o todo lo que querían si no era a partir de un golpe de Estado, ¿no? Pero así como nos pasa hoy, que la pandemia, las crisis por las guerras, nos tienen a todo el mundo entre endeudado, agotado, con, digamos, duelos, ¿no? También era un momento donde ya nadie quería ver más problemas después de la crisis económica y política en la que habíamos estado, ¿no? Entonces, Fujimori fue ahí alguien que condensó esas expectativas más allá de lo que él hacía, ¿no? Entonces, tanto así que da el golpe de Estado en 1992 y no hay levantamiento popular, ¿no? No hay, un poco lo que pasa ahora en el Perú, hay una dictadura congresal y no hay levantamiento popular, ¿no? Cuando a la gente la tienes en un estrés permanente, ¿no?, por mucho tiempo, y en un grado de agotamiento que ya no hay capacidad de reacción, ¿no? Entonces, digamos, conserva hasta cierto punto,
digamos, ciertos sectores progresistas que todavía se quedan, como las feministas, en el gobierno después del 92, privatiza, o sea, digamos, el sistema neoliberal en el Perú se instala con Alberto Fujimori, entonces tiene una gran inyección de dinero por las privatizaciones de grandes sectores como energéticos y vitales, ¿no? Privatiza, entonces ahí privatiza, digamos, y impulsa la minería, impulsa muchas cosas que le dan una inyección de dinero que le posibilitan a él hacer también mucha obra, ¿no? Hacer muchas carreteras como ingeniero, viaja por todo el Perú. Entonces va a dejar como una impronta de cierta, y además como se abren las, digamos, las importaciones, entonces llegan muchas cosas de fuera. Entonces se vive como una especie de primavera neoliberal, ¿no? Que a, digamos, a los sectores un poco más beneficiados te hacen sentir que estás en una ciudad con grifos Shell y centros comerciales y las marcas que nunca llegaban y puedes comprarte las zapatillas que querías. O sea, entonces, claro, o sea, ay, qué rico, un poquito, ¿no? O sea, como que se hacía necesario algo de hedonismo, ¿no? Para, por lo menos para ciertos sectores a que accedieron, ¿no? Entonces sí, fue muy difícil, ¿no? Fue muy fácil más bien para Fujimori y Montesinos cometer delitos, tener grupos paramilitares, ¿no? que actuaban, un servicio de inteligencia que desaparecía personas, continuar con una estrategia antisubversiva que violaba derechos humanos. Fue muy fácil para él, digamos, que no hubiera un levantamiento, ¿no? Las evidencias han sido tan abrumadoras, ¿no? De todo el tipo de extorsiones y de robos y de concesiones a transnacionales, retiro de impuestos a Telefónica, o sea, grandes empresas que ganaban muchísimo dinero y que además poco a poco, rápidamente en realidad mostraron que no necesariamente eran mejores a las empresas estatales, ¿no? Entonces, claro, Fujimori tiene que ir endureciendo su política, ¿no? Dentro de eso están las esterilizaciones forzadas, ¿no? Que fueron este programa de, entre comillas, una demanda feminista, que era un programa de planificación familiar convertido en una maquinaria para, digamos, esterilizar a mujeres indígenas, ¿no? O empobrecidas, ¿no? Por diversas razones. Entonces sí, era, digamos, fue muy difícil sacar a Fujimori, ¿no? Fue muy difícil, pero como pasa siempre con el poder, viene la soberbia, ¿no? Entonces empezaban a dejar más cabos sueltos, empezaban a ser más burdos, ¿no? Asesinar gente con mucho liderazgo en el país, ¿no? Como Pedro Wilca, o sea, entonces, ¿no? Un sindicalista de larga trayectoria. Entonces, sí, por más inteligentes que eran Fujimori y Montesinos, se dejaron ver, ¿no? Se encontraron los Vladivideos, ¿no? Que eran videos que había grabado Montesinos extorsionando a gente de la política, de la justicia, de los medios de comunicación, ¿no? Con fajos de dinero gigantes. Entonces era todo muy ya demasiado burdo, demasiado, y bueno, también presión internacional, ¿no? Y cae, ¿no? Pero es un periodo, sí, nefasto que lamentablemente en el Perú no ha acabado, ¿no? O sea, hay como digamos, lo que hizo Fujimori como una de las grandes secuelas que tenemos hasta el día de hoy es la desinstitucionalización del país, ¿no? Se atacaron a los sindicatos, se atacaron a todas las organizaciones civiles, hubo, digamos, una persecución de cualquier forma de organización que no estuviera, digamos, alineada, ¿no?
y, y también se desinstitucionaliza más aún el Estado, ¿no? Entonces es un periodo, quizás uno de los ejemplos más dramáticos de este periodo es la historia de María Elena Moyano, ¿no? Que fue una líder, alcaldesa, teniente alcaldesa de un distrito de Lima que es producto de la invasión, ¿no? De la migración forzada, pero de la migración a zonas desérticas, ¿no? De la ciudad. Entonces ella se opone como feminista, mujer de izquierda, se opone al régimen de Fujimori y frente al shock económico es una de las líderes de toda una red de comedores populares donde se cocinaba, digamos, de manera comunitaria para que alcanzaran los recursos, pero también era una plataforma para pedir donaciones internacionales de alimentos que pudieran surtir esos comedores populares más allá de lo que la gente pudiera conseguir. Y además esta organización, la FEPOMUDES, la Federación de Comedores Populares de Villa El Salvador, logró una cosa insólita, que digamos, ese trabajo colectivo de poder alimentarse y realmente sobrevivir, porque el hambre llegaba a niveles, ¿no? No dependía ni de la iglesia, que normalmente estaba asociada a los comedores populares, a los comedores, a la caridad, ¿no? Ni al Estado, ¿no? Entonces, esa organización logró capitalizar las donaciones y organizarlos, ¿no? Entonces, era una figura demasiado importante y además era una mujer afrodescendiente, peruana, digamos, que no calzaba dentro de los estereotipos de líderes mujeres, las pocas líderes mujeres que había en ese momento, ¿no? Muy controversial también en su vida personal, muy clara de algo que no se les perdona a las mujeres, que es el querer el poder, ¿no? Eso hay que disimularlo, hay que matizarlo, por el bien de otros, ¿no? Siempre tiene que ser así. María Elena no era así, ¿no? Y cuando entra Fujimori, una de las primeras cosas que intenta hacer es desactivar esos comedores y captarlas y crea, ¿no? Una instancia en el Ministerio de la Mujer para, digamos, canalizar las donaciones, ¿no? Y así tener controlados a los comedores populares del Perú, ¿no? De todo el Perú. Y es más, gran parte del contingente que iba a los mítines de Fujimori eran, digamos, las mujeres de estos comedores que habían sido cooptados, ¿no? Por Fujimori, ¿no? Entonces, digamos, es un ejemplo y además la hermana de María Elena Moyano, que es asesinada por Sendero Luminoso, Marta Moyano, y Fujimori van a usufructuar de la memoria de María Elena, la van a convertir en una madre coraje que fue asesinada por el terrorismo, ¿no? Y la hermana de María Elena va a ser congresista, ¿no? Y también presidenta del Congreso, no me acuerdo bien todos los cargos que asumió y que sigue asumiendo en el fujimorismo, usufructuando la memoria de la hermana, pero, digamos, inserta en este movimiento que destruye, ¿no? la colectividad y, digamos, la posibilidad de organización más estructurada, ¿no? Combate, ¿no? Por eso también Fujimori mata sindicalistas, ¿no? Y trata de dividir a los sindicatos y trata de, digamos, todas las nuevas empresas y las transnacionales que vienen con cláusulas antisindicatos, ¿no? Entonces ya se hace un sistema en el cual se desarman muchas cosas a nivel colectivo y a nivel institucional. Cuando yo era bastante chica cuando es el golpe de Estado de Fujimori, el 92, ¿no? Pero ya venía de este sector que sí se sabía todo lo que estaba pasando en términos de violaciones de derechos humanos, ¿no?
pero la impotencia era como similar a la de hoy, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿No? Y en ese momento no podías ni salir a marchar, no podías hacer nada, ¿no? Entonces, encontrar formas y en ese devenir, digamos, de trabajar ya más con ONGs, ¿no? Encontrar formas de visibilizar las violaciones de derechos humanos, la corrupción, digamos, el usufructo de la agenda feminista para validar, ¿no? La dictadura. Todo esto, digamos, es posible trabajarlo a través de las ONGs, ¿no? Ahí empezamos a hacer varias campañas, incluso a pro de, hicimos un Fujimori se busca, ¿no? Cuando estaba en Japón, en fin, pero personalmente, digamos, era como que te ibas acostumbrando, o sea, como que era vivir, digamos, los años de la violencia política, vivir la dictadura, vivir las crisis económicas, era como ya tu modo operandi, no sé, o sea, hay una parte de uno que tiene que acostumbrarse, ¿no? Pero sí creo que de alguna manera para Perra Habla ese contexto sí generó, o sea, sí fue como muy atemorizante, digamos, o sí me generó mucha angustia cuando se hace la denuncia penal, ¿no? Había ya, digamos, un artista, Alfredo Márquez, que estaba, digamos, había estado preso, ¿no? No era un chiste, digamos, no. Felizmente yo había trabajado en un instituto de defensa legal diagramándoles la revista y pude tener apoyo legal del IDL porque no tenía un mango, ¿no? O sea, no. Entonces, sí, además digamos, una ONG que experta en derechos humanos, ¿no? Entonces era como, dije, claro, todas esas amanecidas ahí en su revista, que se hacía así hasta las 3 de la mañana por una semana, cada mes, dije, bien pagado, porque me sentí mucho más segura, ¿no? Pero era un momento muy difícil, yo no sabía si iba a terminar en la cárcel, ¿no? O sea, frente a las reacciones que hubo ante, digamos, no era el afiche, sino todas las personas que tenían que decir algo sobre el afiche, ¿no? Marta Hildebrandt era la presidenta del Congreso, en fin, había como ministros, todo el mundo tenía algo que decir y la prensa venía y te acosaba, te agarraba en cualquier lugar, usted que ha hecho esto, no sé qué, era como, yo decía, felizmente es algo que yo de alguna manera he provocado, ¿no? Porque si ahorita estuviera en un accidente horrible y la prensa viniera así, pucha, no puedo, o sea, como que me puse más en el pellejo de las personas que acaban de tener una pérdida horrible o una situación y viene la prensa y los agarra, ¿no? Entonces, claro, lo primero que ya llega como una reacción, digamos, más institucional, más allá de estas pérdidas de exposiciones que tenía pactadas o cosas de ese tipo, o un cierto peligro también si iba a poder seguir enseñando en la universidad, digamos, llega una multa de la municipalidad de Barranco, pero una multa así como el equivalente a 1.000 euros, o sea, $1.000, ¿no? Una cosa que tú dices un poco exagerado, ¿no? Entonces ahí me asusto, ¿no? Trato de ver qué hago, trato de asesorarme. De ahí viene ya una denuncia en la Fiscalía de Prevención del Delito, ¿no? Entonces me llega la notificación, ¿no? Y, digamos, era una denuncia que tenía que ver con el desorden público, ¿no? O sea, se agarraron por el lado de la municipalidad de ensuciar la ciudad, ¿no? Pero también temas, digamos, que pudieran herir la sensibilidad, ¿no? de la población. Y fue, digamos, interesante ver a críticos de arte, Gustavo Buntic, los críticos que había en esa época, ¿no? Luis Lama,
yendo a declarar a la fiscalía, ¿no? No sé si Luis Lama mandó una carta, no sé si no fue, pero Gustavo sí, y ir a declarar sobre que esto en realidad era una intervención, que eso ya se había hecho mucho en el arte, que no sé qué, que Bárbara Kruger, que pititín, patatán, ¿no? Es más, Gustavo me decía, pero además esas frases tan ingenuas, tan dulces, ¿no? Una minifalda corta y traicionera, ¿no? Si fueran las cosas que realmente se dicen, ¿no? Entonces, claro, como el afiche de alguna manera buscaba que hubiera algo de ironía, ¿no? O sea, y buscaba descontextualizar frases de la vida cotidiana, pero con cierta ironía, ¿no? Entonces, claro, eran más juguetonas, ¿no? Pero, digamos, era importante como estrategia sacar algo que está en un espacio y ponerlo en otro, ¿no? Ponerlo además en fluorescente, ¿no? Como... Entonces, pero a Gustavo le parecían que eran frases demasiado suaves, ¿no? Entonces, el fiscal, que además era un señor también precario, ¿no? Que yo que tengo una ortografía pésima, cuando di mi declaración tenía que corregirle, ¿no? El mismo fiscal tenía que transcribir lo que estábamos hablando. Bueno, el señor se hizo fan de la perra. Tenía en su oficina la postal de la perra, ¿no? Al final se archivó la investigación, pero fueron meses horribles, ¿no? Horribles. Pero sí, sí, el, el señor tuvo su clase de arte contemporáneo ahí y se involucró así, ¿no? Sí. Pero bueno, lo problemático era, alguien podría decir que esto podría hacerse de hecho de otra manera, o yo podría haber creado un personaje, o yo qué sé, ¿no? Pero era el tiempo que nos tocó vivir y de verdad y sí, se hacía lo que se podía, ¿no? Y de verdad era como, uff, o sea, como fue muy estresante, ¿no? Todo el proceso. Movimiento familiar peruano, no sé si existe, pero crearon su afiche, que lo hicieron con los mismos colores, ¿no? Pero poniendo una familia, eso ya me parece así como, ¿no? Entonces dice, esa mujer no le digas perra, ella tiene derecho a la armonía familiar, no la desanimes, no la destruyas, busquemos juntos la felicidad. Me parece ya, eso me había olvidado, ¿eh? Pero ahora que estaba buscando las fotos para grabártelas, era como, wow, o sea, alguien se dio el trabajo, gastó su plata, ¿no? Y generó una respuesta pública, ¿no? En defensa de la familia nuclear, patriarcal, católica, evangélica. No, realmente, sí, sí, son esos momentos en que uno siente que todavía, más allá de lo establecido, se pueden generar conexiones y debates, eh, sí, que distintos, ¿no? Que abren otras cosas, ¿no?